Señora, no voy a pedírselo una segunda vez. Quítese ese prendedor de la solapa, o haré que el alguacil se lo quite por usted. La voz retumbó desde el alto estrado, resonando en los paneles de caoba de la sala municipal. Era una voz acostumbrada a exigir obediencia absoluta, cargada con el aburrimiento y la irritación de un hombre que ya había soportado 3 horas de infracciones de tráfico y disputas menores. El juez Harold Mellor se inclinó sobre su escritorio, mirando por encima del borde de sus gafas de lectura a la mujer que estaba de pie frente a la mesa de la defensa. Noel Davidson no se movió para tocar la solapa de su chaqueta. Estaba parada con el peso ligeramente apoyado en su pierna izquierda, su mano derecha descansando con fuerza sobre el mango de un bastón negro y elegante. Sus nudillos estaban blancos donde lo aferraba. Llevaba una blusa azul real que resaltaba el brillo de sus ojos, aunque en ese momento esos ojos estaban fijos en el juez con una calma aterradora y quieta. Su largo cabello rubio estaba recogido en una coleta baja y práctica, pero unos cuantos mechones se habían escapado, enmarcando un rostro pálido y endurecido como piedra. En la solapa de su chaqueta gris oscura había un pequeño prendedor metálico discreto. No era una ostentosa hilera de medallas ni una gran condecoración colgando de una cinta. Era un prendedor miniatura de una estrella plateada con una pequeña corona que indicaba un premio subsiguiente. Para los no iniciados, parecía una joya de disfraz o un adorno patriótico. Para los iniciados, era una carga pesada que llevara a una habitación llena de extraños. Estoy esperando, señorita Davidson, dijo el juez, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosa. Esta es una corte de justicia. Mantenemos un cierto nivel de decoro aquí. No permito declaraciones políticas, joyas de disfraz ni valor robado en mi sala. Usted está aquí para impugnar una infracción de estacionamiento, no para jugar a disfrazarse. Noel tomó una respiración lenta. El aire en la sala olía a cera para pisos y café rancio. Podía sentir los ojos de la galería en su espalda, una docena de personas esperando sus propios casos, moviéndose en los incómodos bancos de madera, susurrando entre sí. Su señoría, dijo Noel, su voz suave, pero con un ronquido que no había estado allí 5 años atrás. Esto no es una joya, y ciertamente no es una declaración política, el juez resopló, un sonido agudo y despectivo que crujió como un mazo. Es una insignia militar, dijo el juez, agitando una mano con desdén. Sé cómo se ve la estrella de plata, jovencita. Mi padre sirvió en Corea. He visto héroes reales. Y francamente, usar una condecoración de esa magnitud para tratar de ganar simpatía por una multa de estacionamiento no solo es de mal gusto. Es irrespetuoso con los hombres que realmente murieron ganándolas. Los dedos de Noel se crisparon en el bastón. El daño nervioso en su brazo derecho se encendió, una sensación de quemazón fantasma que corría desde su hombro hasta las yemas de sus dedos, pero obligó a su mano a permanecer quieta. No alcanzó el prendedor. No puedo hacer eso, señor, dijo. El rostro del juez se enrojeció. El alguacil, un hombre corpulento llamado oficial Higgins, que había estado apoyado contra la pared pareciendo medio dormido, se enderezó y dio un paso hacia la mesa de la defensa. La tensión en la habitación aumentó. ¿No puede o no quiere?, preguntó el juez Mellor. No quiero, lo corrigió Noel. Este era el momento en que el guión usualmente se invertía. Usualmente, el acusado se derrumbaría, se disculparía y forcejearía con el broche para apaciguar al hombre enojado con la toga negra. Pero Noel se mantuvo arraigada en el lugar. El dolor en su pierna era un latido sordo y constante, un recordatorio de un paso de montaña en la provincia de Kunar, pero también era un ancla. La mantenía presente. El juez golpeó su mano sobre el escritorio. Está pisando hielo muy delgado. Tengo mediamente de declararla en desacato ahora mismo. Usted entra en mi sala, interrumpiendo los procedimientos con su negativa a seguir instrucciones básicas. No me importa si lo compró en una tienda de excedentes o si pertenece a su esposo o a su padre. Cuando está en esta habitación, sigue mis reglas. Usar premios no ganados es un crimen en algunos contextos, pero aquí es simplemente un insulto a mi inteligencia. Los ojos de Noel se entrecerraron ligeramente. La suposición colgaba en el aire, pesada y asfixiante. Esposo,
padre. La idea de que la estrella de plata con el racimo de hojas de roble pudiera pertenecer a la mujer parada allí, la mujer con la blusa azul real y la coleta rubia y la cojera, ni siquiera había cruzado por su mente como una posibilidad remota. No pertenece a mi esposo, dijo Noel, su voz firme, cortando a través de los murmullos que surgían de la galería. Entonces, ¿de quién es?, exigió el juez. ¿De su novio? ¿Está esperando en el pasillo? Tal vez deberíamos traerlo aquí y preguntarle por qué deja que su novia use sus condecoraciones como accesorios de moda. Unas cuantas personas en la parte de atrás rieron. Era una risa nerviosa y aduladora. El tipo de risa que la gente usa para mantenerse del lado bueno de un matón. Noel sintió un repentino pico agudo de adrenalina. No era el miedo al juez. Era la frecuencia específica de la burla. Sonaba como estática por un segundo. Las paredes paneladas de madera de la sala se disolvieron. Ella no estaba en un edificio municipal en Ohio. Estaba de vuelta en la tierra. El aire ahogándose con el sabor cobrizo de la sangre y el aguijón acre de la cordita. El ruido no era risa. Era el grito de un motor de turbina fallando. El corte de las palas del rotor luchando contra el aire delgado de la montaña. Miró hacia abajo a su pecho, esperando ver la blusa azul real. Pero por un microsegundo, vio la tela rasgada de un traje de vuelo, oscura y húmeda. Vio el brillo plateado del panel de instrumentos destrozado sobre su regazo. El peso en su pecho no era un prendedor. Era el cuerpo de su copiloto desplomado hacia adelante, el arnés asegurándolo en su lugar. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un golpe físico, balanceándola hacia atrás sobre sus talones. Aferró el bastón con más fuerza, sus nudillos volviéndose marfil. La sala volvió a enfocarse de golpe. El juez todavía estaba hablando, su boca moviéndose, pero el sonido parecía venir de debajo del agua. Irrespetuoso con el uniforme, estaba diciendo: Oficial Higgins, quite el objeto de la solapa de la acusada y colóquelo en evidencia hasta que estos procedimientos concluyan. La cabeza de Noel se levantó de golpe. La niebla del recuerdo desapareció, reemplazada por una claridad fría y dura. El alguacil se movía hacia ella, su mano extendida. No parecía malicioso, solo cansado y haciendo su trabajo. Pero estaba alcanzando la única cosa que le quedaba que probaba que no había muerto en esa montaña. No me toque, dijo Noel. No era un grito. Era una orden. Era la voz de una capitana que había mantenido un perímetro con una pistola de mano mientras esperaba un medevac que llegaba 3 horas tarde. Era una voz que detuvo al oficial Higgins en seco a 3 pies de distancia. El juez parpadeó, aturdido por el cambio repentino en su comportamiento. Disculpe, dije. No me toque, repitió Noel, volviendo su mirada del alguacil de nuevo al estrado. Puede multarme. Puede arrojarme a una celda por esta multa de estacionamiento, pero no tocará este prendedor y no me obligará a quitármelo. En la parte de atrás de la sala, un joven con camisa de cuello se enderezó. Había estado navegando sin rumbo en su teléfono, esperando que llamaran su nombre por una queja de ruido, pero el tono de la voz de Noel había cortado su distracción. La miró, realmente la miró. Vio la forma en que se sostenía, la distribución específica del peso fuera de la pierna herida, la mirada de 1000 yardas que había vidriado momentáneamente sus ojos antes de enfocarse. Entrecerró los ojos hacia el prendedor en su solapa. Luego miró su rostro de nuevo. Acercó el zoom en el teléfono en su mano, tecleando rápidamente un nombre en un motor de búsqueda. Noel Davidson, aviación del ejército. Sus ojos se abrieron. Miró del teléfono a la mujer, luego de nuevo al teléfono. No dudó. Se deslizó fuera del banco, agachándose bajo, y se apresuró hacia las puertas de salida. El alguacil en la parte de atrás le dio una mirada severa, pero lo dejó pasar. Una vez en el pasillo, el joven marcó un número con dedos temblorosos. Vamos, contesta. Contesta, murmuró, paseando por el piso de mármol. Sargento mayor, soy Miller. Sí, estoy en el tribunal del centro. No va a creer esto. ¿Recuerda esa sesión informativa que recibimos sobre la nueva iniciativa de Outreach para veteranos?
¿La del caso Davidson? Sí, ella está aquí. Y el juez está a punto de arrestarla por usar su propio stack. No, en serio. Cree que es una esposa. Está tratando de confiscar su estrella de plata. La voz al otro lado de la línea fue aguda e inmediata. Mantente en la línea. Estoy entrando en la oficina del general ahora mismo. Dentro de la sala, el enfrentamiento se había agriado en algo feo. El rostro del juez Mellor era un morado moteado. Había perdido el control de su sala, y para un hombre como él, eso era el pecado definitivo. Usted está en desacato directo a la corte, señorita Davidson. El juez siseó. Le doy 10 segundos para entregar ese prendedor al alguacil, o será detenida inmediatamente, y me aseguraré de que pase por una evaluación psiquiátrica porque claramente está delirando. Noel no se inmutó. Sintió la vieja ira, del tipo que había aprendido a embotellar durante meses de terapia física cuando los médicos le decían que nunca caminaría sin un aparato ortopédico, cuando las juntas preguntaban si estaba segura de que no había solo entrado en pánico en la cabina. No estoy delirando, su señoría, dijo Noel, su voz bajando a un registro que llegaba al fondo de la sala sin gritar. Y no soy una civil jugando a disfrazarse. Me lo gané. Me lo gané cuando saqué a 3 hombres de un pájaro en llamas en el valle del río Pech. Me lo gané cuando recibí una bala de 7.62 a través de la pierna y seguí volando por 20 minutos para llevarnos de vuelta al FOB. El juez rió. Era un sonido cruel e incrédulo. ¿Usted? ¿Espera que crea que una joven mujer con una blusa de diseñador que parece que debería estar dirigiendo una reunión de la PTA es una piloto de combate? Por favor, he visto los archivos sobre los equipos de compromiso femenino. Sé lo que todas ustedes hacen. Es un servicio honorable, seguro, pero no finjamos que estaba derribando puertas o volando misiones. La ignorancia era impresionante. Era un peso físico en la habitación. Noel sintió una piedra pesada asentarse en su estómago. No era solo él. Era el sistema. Eran los años de ¿es usted la esposa? En la puerta. Era el ¿dónde está su esposo? En el hospital de veteranos. Está cometiendo un error, dijo Noel en voz baja. El juez se recostó, cruzando los brazos. El único error aquí es el suyo. Oficial Higgins. Arréstela. Desacato a la corte y agregue un cargo de falsificación de registros gubernamentales si esa identificación que mostró al secretario antes afirma que es una oficial. Higgins parecía incómodo. Miró a Noel, luego al juez. Era un diputado retirado y su instinto le decía que algo estaba mal. Pero una orden era una orden. Alcanzó sus esposas. Señora, por favor, susurró Higgins, inclinándose. Solo quíteselo. No me obligue a hacer esto. Noel lo miró, sus ojos azules llenos de una resolución triste. Haga lo que tenga que hacer, diputado, pero no me lo voy a quitar. Higgins suspiró y alcanzó su muñeca, la que aferraba el bastón. Las puertas dobles en la parte de atrás de la sala no solo se abrieron. Se abrieron de golpe con una fuerza que las hizo chocar contra los topes. El sonido fue como un disparo, congelando a todos en la habitación. Esperen. La voz era un rugido barítono que hacía que el grito anterior del juez sonara como un susurro. Era una voz afilada en desfiles y en centros de mando. Una voz que exigía atención refleja inmediata en la espina dorsal. Cada cabeza en la galería se volvió. Caminando por el pasillo central era un falange de uniformes. Al frente iba un hombre con 3 estrellas en los hombros. Sus verdes de servicio impecables. Su rostro una máscara de furia controlada. Flanqueándolo estaban 2 oficiales de policía militar y un sargento mayor que parecía que masticaba alambre de concertina para desayunar. El teniente general Mark Stone no miró a la galería. No miró al alguacil. Sus ojos estaban fijos en el juez. El juez Mellor se puso de pie, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Disculpe, ¿quién se cree que es? Irrumpiendo en Millán Thorne no se detuvo hasta que estuvo en la verja de madera que separaba la galería del pozo de la corte. La empujó para abrirla con un chasquido agudo y pasó a través. Los PM se detuvieron en la verja,
parados en descanso de desfile, su presencia haciendo que la sala se sintiera muy pequeña de repente. El general Thorne se detuvo a 6 pies de Noel. Ignoró al juez por completo por un momento. Volteó su cuerpo hacia ella, juntó los talones y ejecutó un saludo lento y preciso. Era un saludo de respeto absoluto. Se mantuvo por 3 largos segundos. El silencio en la habitación era absoluto. Podías oír el zumbido de las luces fluorescentes. Noel cambió su peso. Soltó el bastón con su mano derecha, dejándolo apoyado contra su cadera, equilibrándose precariamente en su pierna mala para liberar su brazo. Enderezó su espina dorsal, luchando contra los temblores, y devolvió el saludo. No era perfecto. El daño nervioso hacía que su mano temblara ligeramente, pero era correcto. Descansen, capitana, dijo Thorne suavemente, bajando su mano. Noel agarró su bastón de nuevo, exhalando un aliento que sentía como si lo hubiera estado conteniendo por una hora. Gracias, general. Thorne se volvió hacia el alguacil. Higgins retiró su mano como si se hubiera quemado. Retrocedió, asintiendo furiosamente al general. Luego, lentamente, aterrorizado, el general Thorne volvió su mirada hacia el estrado. El juez Mellor se había hundido de nuevo en su silla, pareciendo de repente muy pequeño en su gran toga. General Mellor tartamudeó, tratando de recuperar algo de compostura. Debo protestar esta interrupción. Estoy en medio de un procedimiento. Usted está en medio de cometer un grave error, juez, dijo Thorne. Su voz era conversacional, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Recibí una llamada de que una receptora de la Cruz por Servicio Distinguido estaba siendo amenazada con arresto en su sala por usar su premio. El juez parpadeó. ¿Servicio distinguido? No. No. Ha sido mal informado. Esta mujer está usando un prendedor de estrella de plata que claramente compró en línea. Afirma ser una piloto. Estaba a punto de hacer que la removieran por valor robado. Thorne lo miró fijamente. El general metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. Lo desdobló con movimientos deliberados y agudos. Noel Davidson. Thorne leyó en voz alta, no del papel, sino de memoria, mirando al juez. Capitana, Ejército de los Estados Unidos, retirada, 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. El juez palideció. El 160º, los Night Stalkers. Thorne continuó, su voz resonando. El 14 de agosto, durante una extracción oscurecida bajo fuego pesado en la provincia de Cunard, la aeronave de la entonces teniente Davidson fue alcanzada por fuego de RPG, cortando los sistemas hidráulicos y hiriendo críticamente a su copiloto. A pesar de sostener una herida de bala en la pierna derecha y heridas de metralla en el brazo derecho, la teniente Davidson mantuvo el control de la aeronave. Thorne dio un paso más cerca del estrado. Voló ese pájaro por 22 minutos con controles de vuelo manuales, luchando contra una falla catastrófica mientras su jefe de tripulación devolvía el fuego. Aterrizó exitosamente la aeronave en una base de operaciones avanzada, salvando las vidas de los 6 Rangers a bordo y su tripulación. Fue la última en bajar del pájaro y arrastró a su copiloto fuera de los restos antes de que los tanques de combustible explotaran. El general bajó el papel, la sala estaba en silencio mortal. El joven en la parte de atrás que había hecho la llamada estaba sonriendo, con lágrimas en los ojos. El resto de la galería miró del juez a la mujer con la blusa azul con nuevos ojos. Vieron el bastón no como una señal de debilidad, sino como un recibo por el costo del negocio. Le fue otorgada la estrella de plata por esa acción, dijo Thorne. Y 18 meses después de luchar contra una junta médica para regresar al estatus de vuelo, le fue otorgada la Cruz por Servicio Distinguido por una segunda acción en Siria, donde voló conscientemente una aeronave comprometida hacia una zona de muerte para extraer a un equipo de fuerzas especiales rodeado. Ese prendedor en su solapa representa el segundo premio más alto por valor que esta nación puede otorgar. Thorne hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. No usa la medalla completa porque no le gusta la atención, juez. Y usa el prendedor para recordarse a sí misma que sobrevivió.
Y usted quería arrestarla por eso. El juez Mellor parecía que quería desaparecer. Miró a Noel. Vio el cabello rubio, la blusa azul, el bastón. Vio sus propios prejuicios reflejados de vuelta hacia él. Feos e innegables. No lo sabía. Miller susurró. Ella. Ella no presentó identificación militar. No debería tener que hacerlo. Thorne espetó. Y ella se lo dijo. Usted no escuchó. Vio a una mujer y asumió que era un accesorio. Asumió que su valor era robado porque no se parecía a la versión que vio en películas de hace 50 años. Noel dio un paso adelante. El golpeteo de su bastón era el único sonido. No quiero una disculpa para mí, su señoría. Dijo Noel. Su voz estaba cansada ahora. La adrenalina se desvanecía, dejando el dolor en su estela. Pero la próxima vez que un veterano de guerra esté frente a usted, mire sus ojos, no su género. Mire lo que están cargando, no lo que están usando. El juez asintió, un movimiento entrecortado y humilde. Lo entiendo. Los cargos de desacato obviamente retirados. La multa de estacionamiento se desestima. Noel no sonrió. Thorne sonrió, la máscara de hierro derritiéndose en calidez genuina. Tú también, Noel. Nos preguntábamos cuándo pasarías por el puesto. Los nuevos pilotos necesitan oír cómo lograste esa autorrotación en la oscuridad. Estoy un poco oxidada, dijo Noel. Thorne rió entre dientes. Lo dudo, hizo un gesto hacia la puerta. ¿Vamos? Noel se volvió y comenzó el largo camino por el pasillo. Esta vez no sintió los ojos de la galería como juicio. Lo sintió como un saludo silencioso. La gente recogió sus piernas para darle espacio. El joven que había hecho la llamada se puso de pie cuando ella pasó, dándole un asentimiento. Ella se lo devolvió. Cuando alcanzó las puertas, la luz del sol del pasillo se derramó, cegadoramente brillante comparada con la tenue sala. Espere, llamó el juez. Noel se detuvo y se volvió. Miller estaba de pie. Parecía despojado de su arrogancia. Gracias por su servicio, capitana Davidson. Y lo siento. Noel lo miró por un largo momento. Era la disculpa que había oído 100 veces en diferentes formas de guardias de puerta, de empleados, de otros oficiales que se daban cuenta demasiado tarde. No arreglaba la pierna. No traía de vuelta al copiloto, pero era un comienzo. Sea justo, juez, dijo. Solo sea justo. Empujó a través de las puertas, el general a su lado, dejando el silencio de la sala detrás de ella. Afuera, el aire era fresco. El general la acompañó hasta el final de las escaleras. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Noel tomó una respiración profunda, ajustando su agarre en el bastón. El fantasma del recuerdo, el lavado del rotor, la sangre se había retirado. Lo estoy ahora, dijo. Ese juez va a tener una tarde difícil. Thorne reflexionó. Ya presenté una queja formal ante la Junta de Supervisión Judicial antes de entrar por la puerta. Noel rió. Un sonido genuino esta vez. Siempre creíste en el fuego abrumador. Procedimiento operativo estándar, dijo Thorne. Viaja con nosotros. Podemos dejarte en tu auto. Noel miró el SUV militar esperando en la acera. Luego miró calle abajo donde su sedán estaba estacionado. Creo que caminaré, dijo. La pierna necesita moverse. Thorne asintió. Lo entendía. No se trataba del paseo. Se trataba de moverse bajo su propio poder. Copiado, capitana. Estaremos en contacto. Noel los vio alejarse. Tocó el prendedor en su solapa. Metal frío y duro contra la suave seda de la blusa azul real. Pensó en quitárselo, ponerlo en su bolsillo para evitar las miradas. Dejó caer su mano. Ajustó su chaqueta, aferró su bastón y caminó calle abajo, el sol brillando en la estrella plateada, resplandeciendo brillante para cualquiera que se preocupara lo suficiente por mirar. El incidente en la sala no se quedó en la sala. La llamada del joven había desencadenado una reacción en cadena,
pero la presencia del general lo había convertido en un incendio forestal. Para cuando Noel alcanzó su auto, su teléfono estaba vibrando. Era Sarah, su antigua jefa de tripulación, ahora contratista civil en Alabama. Dime que no casi te arresta un juez de tráfico. La voz de Sarah crepitó a través del altavoz. Noel suspiró, poniendo el auto en marcha. Las noticias viajan rápido. La red de la mafia E4 es más rápida que la fibra óptica, señora. El tipo que llamó a la base, su primo está en mi taller. La historia ya está en los foros. Noel gimió. Solo quería impugnar una multa de 40 pesos, Sarah. El medidor estaba roto y terminaste haciendo que un general de 3 estrellas invadiera un edificio municipal. Eso es lo más tú que he oído nunca. Sarah hizo una pausa, su voz suavizándose. ¿Estás bien, de verdad? Noel miró hacia abajo a su pierna. El latido era un rugido sordo ahora. Sí. Él. Él pensó que era una esposa. Pensó que compré el prendedor en línea. Los idiotas están en todas partes, dijo Sarah con fiereza. Pero ¿sabes qué? Hoy, un idiota menos va a cometer ese error. Mantuviste la línea, Noel. Igual que siempre. Noel condujo a casa en silencio. Los eventos de la mañana reproduciéndose en su mente. El destello del recuerdo en la sala había sido intenso, más fuerte de lo que había sido en meses. Era el gatillo específico, el cuestionamiento de su realidad, el gaslighting. Cuando sobrevives a algo imposible y alguien te dice que no sucedió o que no eres quien dices ser, desestabiliza la base sobre la que has construido tu supervivencia. Entró en su entrada y se sentó por un momento. Su casa estaba tranquila. Una rampa llevaba a la puerta principal, una modificación que había instalado 2 años atrás. Agarró su bastón y salió. Dentro, fue a su estudio. En la pared había una caja de sombra. Contenía las medallas de tamaño completo, los parches del 160º, la moneda del secretario de Defensa, y en el centro, una foto de su pájaro, Dark Horse 26, sentado en una pista en Bagram, luciendo feo y hermoso y letal. Se quitó el dispositivo miniatura de la chaqueta y lo colocó en el escritorio. Lo miró fijamente. No era solo un pedazo de metal. Era un contrato. Era una promesa que había hecho a los chicos en la parte de atrás del pájaro de que los llevaría a casa. Era una promesa que se había hecho a sí misma de que la lesión no definiría su fin, solo su cambio. El juez había intentado romper ese contrato. Había intentado reescribir su historia para encajar en su visión del mundo limitada. Y por un momento, el mundo se había sentido muy frágil. Pero entonces el general había entrado. Noel sonrió. No era el general salvándola lo que importaba. Era la validación. Era la memoria institucional interviniendo para decir, sabemos lo que hiciste. Recordamos. Recogió el prendedor y lo puso en una pequeña caja de terciopelo en el cajón. No lo usaría mañana. No necesitaba usarlo todos los días. Sabía quién era. Y ahora, el juez Harold Mellor también lo sabía. 2 semanas después, Noel recibió una carta por correo. La dirección de remitente era el Tribunal Municipal. La abrió con cansancio, esperando una audiencia reprogramada o alguna tontería burocrática. En cambio, era una nota manuscrita en papelería. Querida capitana Davidson, he pasado las últimas 2 semanas leyendo mucho. Leí la citación que el general Thorne dejó con el secretario. Leí sobre los Night Stalkers. Leí sobre las mujeres que han servido en aviación de combate por décadas. Me enorgullecía de dirigir una sala basada en hechos. Me di cuenta de que mis propios sesgos me impedían ver los hechos parados justo frente a mí. La humillé y me humillé a mí mismo. No puedo deshacer esa mañana, pero he implementado un nuevo protocolo de entrenamiento para mi personal respecto a interacciones con veteranos y personalmente me he disculpado con el general por mi conducta. Quería disculparme con usted de nuevo por escrito sin la audiencia. Usted es un crédito para su uniforme y para esta comunidad. Adjunto está el pago por su multa de estacionamiento. Lo pagué personalmente. Era lo mínimo que podía hacer.
Sinceramente, juez Harold Mellor Noah dobló la carta. No sintió triunfo. Sintió alivio. No se trataba de ganar. Se trataba de cambiar el terreno una pulgada a la vez. Miró por la ventana. Era un día bonito. Decidió salir a caminar. Se puso su chaqueta azul real, agarró su bastón y salió por la puerta. No se puso el prendedor. No necesitaba. Caminó con el ritmo de su paso cojo, paso, tap, paso, tap. Un cadence de supervivencia que resonaba más fuerte que cualquier mazo. Si disfrutó esta historia de justicia y resiliencia, por favor de like, comparta y suscríbase ayúdenos a compartir más historias de las increíbles mujeres que han servido y sacrificado por nuestra